A todos y todas, Cristina Fernández difundió un video en el que agradeció el afecto y las preocupaciones por su salud. Filmada por su hija Florencia, acompañada por su nuevo perro y de negro pero con una camisa blanca, que según las normas de protocolo significa medio luto, la presidenta agradeció a todos, desde el más humilde servidor a los jefes de Estado. En especial, se refirió a una carta que recibió el Día de la Lealtad de parte de un joven militante del PRO. Cambio y fuera. En su primera medida tras su regreso, la presidenta renovó un ministro de Economía y jefe de gabinete. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, es el nuevo jefe de gabinete y Axel Kicillof, el flamante ministro de Economía. Además, al frente del Banco Central estará en forma interina Carlos Fábrega, que se desempeñaba como presidente del Banco Nación, y Carlos Casamiquela, del INTA, va como ministro de Agricultura. Los anuncios fueron hechos por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro. No tan así. Según datos de la Corte Suprema, solo 2 de cada 10 homicidios son por robo. El Instituto de Investigaciones del Máximo Tribunal confirma que por tercer año consecutivo, la gran mayoría de los asesinatos no se producen en situaciones de robo contra personas de la clase media o rica, sino en casos en los que, según el juez Zaffaroni, son pobres que se matan entre pobres. Predominan los crímenes por peleas, venganzas o ajustes de cuentas, el 68% con armas de fuego y casi siempre a manos de hombres mayores de 18 años. En general, los asesinatos no se investigan y quedan impunes. Una mano lava la otra. Un obispo de Corrientes pagó la fianza de un cura acusado de pedofilia. El obispo de la ciudad de Goya, Ricardo Pfeiffer, depositó 50.000 pesos para que la justicia correntina libere a Domingo Pacheco, un sacerdote acusado de abusar sexualmente de un menor. Pacheco oficiaba misas en la calle San Antonio de esa ciudad correntina, donde en 2011 el joven Osvaldo Ramírez lo denunció de abusarlo hace 8 años cuando él era menor. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Vamos a arrancar, estimada Mariana, por el último de ellos, que tiene que ver con esta fianza que pagó el obispo de Corrientes, de Goya, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo calificarlo, no? Porque a veces estas noticias sorprenden, que un obispo pague la fianza de un cura que estaba preso por abuso sexual, que va a juicio oral ahora en diciembre. Por parte de, había abusado de un joven que ahora es mayor de edad, pero que en su momento era menor de edad, hace 8 años lo denunció. El tema del abuso sexual lo hablábamos la semana pasada justamente con lo que sucedía en un colegio de clase media muy acomodada de San Isidro, hace varios años, como los silencios, los ocultamientos. Y en el caso de la iglesia es como una tendencia que se repite, ¿no? Y uno dice, ¿por qué un obispo lo deja en libertad? Por supuesto, tiene el derecho, porque se paga una fianza. Acá hay un juez que dio la libertad, que también hay que pensarlo, porque está exponiendo a otras posibles víctimas de este personaje que va a ir a juicio oral. Y justamente hoy es el día de la prevención del abuso sexual infantil y había una actividad a las 13 horas en tribunales, acá frente al Palacio de Tribunales, por parte de sobrevivientes y familiares de víctimas de abuso sexual, que por la tarde van a estar en el Obelisco también manifestando, y que lo que denuncian o plantean o quieren poner el foco es justamente cómo la justicia trata estos casos, que muchas veces no le cree a las víctimas o se demoran las causas enormemente, o en el caso de los niños, muchas veces que dan cuenta de abusos perpetrados por sus padres, los obligan a revincularse, a tener contacto, a veces supervisado. Bueno, sobre todas estas cuestiones es que están hablando y poniendo a la luz un tema que resulta incómodo siempre, el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Porque recordemos, y esto hay que poner el acento, en la mayoría de los casos son gente conocida, conocida de la víctima. Hay algún tipo de relación, digamos, intrafamiliar, previa al abuso, o un docente, o un cura, alguien que tiene una autoridad sobre uno, ¿no? Alguien a quien admiramos, a quien reconocemos, y que aprovechando de ese abuso, hay un abuso de poder, ejecuta este abuso sexual. Así que me parece que es interesante que podamos hablar, y vergonzoso la actitud de este obispo. La víctima de este cura, Osvaldo Ramírez, le mandó una carta a Francisco, al Papa Francisco, justamente diciéndole: en Corrientes cuidan a los pedófilos. ¿Y hubo alguna declaración de parte del obispo de dónde, de la proveniencia, digamos? Sí, dijo eso? Que él no pagó, sino que depositó el título de propiedad de una camioneta. Y que en realidad lo había hecho para que esperase en tranquilidad el inicio del juicio.
Vamos a cambiar de tema, pasamos a... Finalmente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente ayer en un video bastante casero, doméstico, filmado, grabado, mejor dicho, por su hija Florencia, y allí anunció varios agradecimientos, por supuesto, y su retoma en el poder. Creo que la frase fue algo así como el perrito, porque estaba jugando con un perrito que le habían regalado y dijo, bueno, el perrito se va a dormir, yo me voy a trabajar. Esa fue, creo, la frase final con la cual la presidenta terminó esta intervención, insisto, de caracteres comunicacionales distintos a los que venía teniendo, los comunicados presidenciales, inclusive los comunicados de la propia presidenta, porque se dio como en un ambiente, entiendo yo, hogareño, doméstico. Sí, coloquial, y tenía, ¿no? claro, coloquial, tenía esa característica que me parece que es interesante destacarlo porque probablemente represente una de las modificaciones alrededor de lo que la presidenta va a comunicar en sus funciones de aquí en adelante, ¿no? Una cosa de esta naturaleza. Hay 2 o 3 aspectos que uno puede observar de esta forma de comunicación. Primero es que lo puso en Twitter primero. Sí. Aparece en Twitter y que te derivaba a la página de Facebook de Cristina SFK y de ahí después en YouTube, que era una cosa novedosa. Claro, porque todos esperando de alguna manera una cadena oficial, una cadena nacional. O en un acto. Claro, un acto, una cosa de esta naturaleza, y sí, fue una cosa muy doméstica. Yo también pensaba una cosa, digamos, también en términos domésticos, que es, después de tantos años en el poder, hay una relación doméstica con el poder. Y eso es un poco también lo que se expresaba en el día de ayer. Hay una relación más cotidiana, que quiero decir, con la función de presidente, y eso se notó ayer en esa parte. Y después, ¿no? Que en estos últimos 45 días, ¿qué cosas se escribieron sobre cómo estaba, cómo era la salud? Se la vio bárbara. Sí. Entonces, es notable porque después eso como que queda en el olvido. Sí. Y la verdad, y está bien que quede en el olvido, porque la verdad las personas, todos no estamos todos los días recordando qué es lo que dijeron cada uno de estos últimos días, no una persona. Sí. Digamos, vos encontrás lo que escribieron, lo que hablaron en la televisión, en la radio. Bueno, no podés hacer, digamos, un inventario y empezar a recordar. Y entonces cuando vos lo escuchás de nuevo a todos lo que dijeron, bueno, es como que queda en el olvido, queda el pasado. Claro. Pero la verdad fue notable. Bueno, lo que pasa es que también cuando tus palabras se las lleva el viento, se las lleva la realidad puesta de esa manera tan brutal, te quedás en una posición un poco incómoda, ¿no? Sí, Eso pero le con ha pasado cierta a algunos impunidad, que... por eso te digo, ¿Eh? eso es lo que digo, con cierta impunidad. Cuando yo digo que se olvida es que hay cierta impunidad, digamos, sobre lo que se dice, sobre lo que se escribe. Porque, digamos, No, le llama libertad de expresión, o sea, yo ya te expliqué que no se llama impunidad. Bueno, es una libertad de expresión con impunidad. Sí. Con ¿Qué pasa, impunidad Magallanes, social, no es una impunidad claro, de sí. judicial, Sí. digamos. Es una impunidad de que no hay No hay sanción social. No hay sanción social. Claro, del consumidor, en todo caso el que lee o el que puede censurar en el sentido de decir, bueno, no lo veo, no lo leo más, no lo escucho a fulano de tal. A ver, ¿qué pasa, Magallanes? No, hablemos de las cosas importantes. ¿Cuál es el mensaje que se le da al mundo, Mariana, al tener una mascota chavista? Yo realmente... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estamos en el medio del comunismo. Y entonces, digo, pero, viejo, No se asuste. Quichilo, Sí. súmeselo a, ¿cómo se llama? El simpático perro. El simpático Simón. Simón. Lindo perrito. Por Dios, chavismo puro, chavismo puro. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta que estamos bajo un régimen totalmente inmaduro? Oriundo del marxismo, señor. ¿Le pareció? El pingüino hablaba, porque si no... No, el pingüino fue un regalo y también le agradeció a la presidenta en uno de los tramos, digamos, de su alocución a un militante del PRO que había sido maltratado este año en una marcha de caceroleros en abril, fue esa marcha. 18A. 18A, exactamente. Y ahí le agradeció una carta que le mandó este militante en el momento, en el día de la lealtad, y entonces agradeció particularmente eso y la capacidad que estamos teniendo de alguna manera muchos argentinos de encontrarnos también aún en las diferencias, sosteniendo las diferencias, pero encontrándonos de alguna manera como sociedad, ¿no? Yo creo que eso es Hoy el una de las Beto partes interesantes. Quevedo en una columna en página mencionaba como simbólicamente las cosas que había mostrado la presidenta. Sí. Por un lado, las flores que le mandó Eve de Bonafini, Claro. que representaba la lucha por los derechos humanos, el pingüino que se lo había regalado un militante juvenil, ¿no? La cuestión de la militancia juvenil. El mensaje de un militante del PRO, en todo caso esta cuestión de, bueno, no hacemos diferencia con la oposición y por ahí limar ciertas asperezas, y el perrito que le había mandado el hermano de Hugo Chávez, ¿no? La cuestión latinoamericana.
Y el tercer aspecto, que digamos va a ser el tema siguiente, es que, bueno, aparece la presidenta de una forma inusual, vinculado qué medio utiliza, que fue el de Twitter, Facebook, YouTube. Después, el sentido de que uno la veía, que estaba bien, de salud, pero también si después no se tomaban ciertas medidas, ¿qué es lo que podía llegar a aparecer? Y bueno, está bien, pero ya delega el poder. Exactamente. La cuestión es que a las 3 horas Apareció Cochimarro. y lanzó Y planteó todo. una serie de cambios. Vamos a hablar de Alfredo, de esos Exactamente. cambios de gabinete que son, por cierto, muy interesantes. Entiendo que tienen dos aspectos, un aspecto económico, porque han cambiado funcionarios del área económica, y un aspecto político también, porque han cambiado funcionarios de primera línea del área política del Poder Ejecutivo. En ese sentido, uno de los cambios económicos importantes tiene que ver con la presidencia del Banco Central. Allí estaba desde hace varios años Mercedes Marco del Pon. ¿Cuántos Desde el años? 2010. Desde el Que 2010. reemplazó a Martín Redrado cuando se atrincheró Exactamente. en el Banco Central, Me acuerdo. diciendo que, bueno, no se quería ir. No se quería ir No se porque no quería. quería pagar deuda con Con reservas, ¿no? Ese era- exactamente. ese era el Resistía a punto. una decisión Sí. política de un gobierno. Sí. No se le vio la misma actitud a Marco del Pon, quiero decir. Eso No, también porque es la verdad que no, interesante. porque es parte Claro, del propio por gobierno supuesto. y es militante del propio gobierno y no tiene esa lógica vinculada con el sistema financiero. Digamos, Redrado era un injerto dentro del kirchnerismo del sistema financiero. Y allí va Fábrega, que es alguien, vamos a decir así, si no me equivoco, alguien que viene de una formación, es un Bancario, es un siempre. clásico bancario del Banco Nación, además. Siempre estuvo en el Banco Nación, siempre estuvo, fue un funcionario del Banco Nación, empleado del Banco Nación y pasó a ser funcionario del Banco Nación, presidente del Banco Nación y ahora salta a presidente del Banco Central. Digamos, tiene un buen diálogo con los sectores pymes, con sectores de bancos, pero pensando en la banca nacional y con una impronta de, primero, cuando uno analiza los datos del Banco Nación, se encuentra que ha habido un Banco Nación que se recuperó, teniendo en cuenta que hace 10 años era un Banco Nación que estaba en una situación financiera muy mala, a nivel incluso de la morosidad, de penetración de mercado, de asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Hoy te encontrás con otro banco, un Banco Nación dinámico, un Banco Nación que tiene una bajísima morosidad, un Banco Nación que orientó el crédito para las pequeñas y medianas industrias y también para el sector agropecuario, para los pequeños y medianos productores, o sea, otro Banco Nación. Bueno, después de toda esta gestión, que también hay que tener en cuenta, digamos, Fábrega reemplazó a Mercedes Marco del Pon, que era presidenta del Banco Nación cuando salta al Banco Central. Ahora Fábrega salta al Banco Central. Y es reemplazado Fábrega en el Banco Central por un funcionario muy joven también, ¿no? Forlón. Sí. Forlón. Ahora vamos a ver una placa, también es un funcionario joven que estuvo hasta ahora en la empresa Nación Seguros, Sí. una de las empresas del grupo del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón. Y bueno, y ahí ahora va a seguir la línea de Fábrega dentro del Banco Nación, de tener un Banco Nación que sea un banco testigo. Esto es lo que hay que también entender. Primero, es el único banco que está en todo el país, que tiene sucursales en todo el país e incluso en localidades donde no hay ninguna otra entidad financiera. Y un Banco Nación, como te decía antes, que tiene una política de profundización del crédito. Otro de los cambios que se dieron en el área económica tiene que ver efectivamente con el Ministerio de Economía. Se fue Hernán Lorenzino con destino a la Unión Europea, a la embajada, ¿no? Allí en la Unión Europea. Sí, que está vacante desde que en su momento fue Remes Lenikov, embajador argentino en la Unión Europea. Remes Lenikov, recordemos, fue ministro de Economía de Eduardo Duhalde, cuando Duhalde entrega anticipadamente el poder después de lo que fue la masacre en Avellaneda con el asesinato de 2 militantes populares de Costec y Santillán. Bueno, Remes Lenikov va a la Unión Europea y hace ya más de 2 años y medio que estaba vacante, y ahí va a ir Lorenzino. Pero lo más relevante de este cambio es que Hernán Lorenzino se queda a cargo de una unidad ejecutora de la reestructuración de la deuda. Vamos a traducirlo, digamos. Él fue secretario de Finanzas antes de ser ministro de Economía. Antes de ser secretario de Finanzas trabajó en
la provincia de Buenos Aires en reestructuración de la deuda, o sea, entiende cómo encarar el tema de la deuda vinculado cuando son reestructuraciones en las negociaciones con organismos financieros internacionales y con el sector financiero, o sea, con los bancos. Bueno, ¿cuáles son las puertas abiertas o a abrir, mejor dicho, que necesarias en Argentina en el sector externo? Uno es el Banco Mundial, ya logrado, porque ya hay una línea de crédito de 3.000 millones de dólares del 2014 al 2016 para equiparar tanto lo que son la salida de dólares por pagos al Banco Mundial como los ingresos por crédito. Avanzar con los juicios que perdió Argentina en el CIADI, un tribunal arbitral internacional dependiente del Banco Mundial, eso ya está cerrado. Bueno, ¿qué es lo que queda? Bueno, terminar de normalizar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, eso se va a hacer y está avanzando con el nuevo índice de precios al consumidor, pero un elemento fundamental va a ser que a partir del año próximo lo más probable es que el Fondo Monetario Internacional nuevamente haga un análisis sobre la economía argentina, el famoso capítulo 4 de lo que es el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que Argentina desde el 2006 se niega a permitirlo. No quiere que vengan técnicos del Fondo Monetario a decir esto está bien, esto está mal. Está claro. Todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional lo hacen. O sea, son dos cambios que atacan dos frentes, el Frente Financiero Nacional y el Frente Financiero Internacional. Exacto. Uno con el cambio de la jefatura o la dirección del Banco Central y por otro lado el cambio de Lorenzino con este combo de negociaciones internacionales alrededor de la situación financiera de Argentina. Y que se le suma el último gran paquete, que es la de los fondos buitres, ¿no? Exactamente. En la última etapa para la negociación con los fondos buitres y de la reapertura del canje para que un 7% de los acreedores que no ingresaron en la reestructuración ni del 2005 y del 2010, esta vez tengan las puertas abiertas. Y aquí viene el que le preocupa realmente a Magallanes, que es el señor Axel Kicillof, que va a... Sí, no se preocupe, no se ponga así. No, antes una nota de reconocimiento al kirchnerismo, ¿no? Sí. El kirchnerismo te cumple los deseos. ¿En qué sentido? A ver. ¿No se acuerda de Lorenzino cuando dijo me quiero ir? Qué lindo es tener memoria de gorila, ¿no? Se acuerda de lo que uno quiere. Pero es, digamos, es parte de la broma, y muchos lo van a hacer, pero la verdad es que sigue estando. Claro. No. Sigue estando, Sí, digamos. claro, sigue estando. Digamos, está bien, vamos a decirle a Magallanes que hay otros que se pueden reír con el chiste, pero, claro, exactamente, sí. pero digamos, sigue estando. Es lo que estuvo hablando recién, no lo escuchó, salía diciendo dónde va a estar y cuál va a ser el rol que va a ocupar Lorenzino en la Unión Europea, que es más o menos lo que venía haciendo en realidad Es lo que te hasta iba a ahora decir, como es lo que ministro de estaba haciendo. Economía. Es lo ¿Cómo que estaba son los haciendo. kirchneristas? ¿En qué Te hacen sentido? sentir que ganás, pero al final siempre terminas perdiendo. Eso me parece más acertado. Las elecciones, el fallo de la ley de medios, ahora Lorenzino parece que no se fue. Eso me parece más. Bueno, y el otro cambio en economía lo vamos a relevar rápidamente, tiene que ver con el cambio en la Secretaría en el Ministerio de Agricultura, que se fue a Yaguar venía de una elección, de presentarse a una elección como candidato a legislador. Que le fue muy mal. Le fue muy mal. Muy, muy mal. Y el que subió es Casa Miquela. Casa Miquela, que estaba a cargo del INTI. Del INTA, perdón. Del Es INTA. una persona con una cierta experiencia dentro del rubro agropecuario. Está desde 1974 en el ahí INTA. está. O sea, una persona De histórica, carrera ahí. de carrera, un técnico histórico que está en el INTA y bueno, la verdad que hay que relevar de explicar, digamos, si está en el INTA desde el 74, conoce cómo funciona el sector agropecuario y por consiguiente ahora va a ser el ministro de Agricultura. Bueno, el otro cambio importante, para no dejar de mencionarlo, tiene que ver con la jefatura de gabinete. Allí estaba Juan Manuel Abalbedina desde hace varios años y pasa a ocupar la jefatura de gabinete el gobernador de Chaco, Capitanich, lo cual habla de también una relación que en este momento se está estableciendo dentro de las propias filas del kirchnerismo respecto a lo que conocemos como la Liga de Gobernadores, que es algo así como un grupo de gobernadores importantes de la República Argentina que tienen un espacio de discusión muy concreto dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Partido Justicialista, y que a través de esta designación de este nuevo jefe de gabinete, que ya fue jefe de gabinete de Duhalde. De Duhalde. En el momento Y le fue muy bien de en la las crisis. elecciones, Claro, en las le había últimas, ido muy bien en las 66%. elecciones, pero yo entiendo que habla de
esa redistribución del poder, o sea, de darle un espacio a los gobernadores, a lo que se conoce como la Liga de Gobernadores, que son básicamente kirchneristas o justicialistas, que ocupen un espacio de gestión concreta a nivel nacional, y eso representa también la apertura de un escenario de aquí al 2015 también un poco distinta. Eso es lo que está. Y además es un interlocutor vinculado con el tema económico que entiende sabe el palo. de la cuestión. También discursivamente va a poder, digamos, ingresar en los debates cotidianos vinculados con el tema económico, lo que va a ser con un tándem junto con Kicillof un aspecto muchísimo más fuerte en lo que es la generación de expectativas. Y me parece que para cerrar, digamos, el desembarco de Kicillof, además de coordinar y ordenar lo que no estaba siendo ni ordenado ni coordinado en el equipo económico, porque había diferentes tensiones y diferentes posiciones sobre cómo seguir las líneas estratégicas. Bueno, Kicillof además, junto con el tema de Capitanich, es abordar claramente aspectos de las expectativas sociales, porque uno lo ve permanentemente todos los días vinculado a decir, bueno, ¿cuáles son las próximas medidas? ¿Cuáles son las próximas medidas? El dólar turista, lo que van a hacer con el tema de los autos importados, qué pasa con las reservas. Digamos, es una cuestión que es permanente. Entonces, ahí si no hay una voz que por lo menos entre en discusión sobre esta situación, bueno, al quedar vacío queda solo una posición. Está bueno, quiero destacar una cosa más, porque la verdad que hemos escuchado durante por lo menos estos últimos 40 días una cosa abismal de parte de muchos analistas políticos, como que cualquier modificación respecto del poder en este momento conduce a un abismo, a una situación indefinida, a una situación peligrosa, etcétera. Y realmente no pasa nada. No pasa nada, se modifican cuadros de la primera línea del Poder Ejecutivo y la sensación que se tiene en términos políticos es de que eso es ratificaciones de aquello que se venía haciendo y nadie se le caen los rulos, no hay una desesperación económica, no hay correa, no hay ninguna inestabilidad tan prometida de parte de aquellos que estuvieron leyendo bastante mal, entiendo yo también la política en estos, por lo menos en estos últimos 40 días, para ser muy generoso respecto de la lectura del tiempo. ¿Se entendió, Magallanes? Eso último fue un poco para usted, se lo aviso. Sí, no, yo ya no entiendo nada de la realidad. Sí. Así que continúen con este programa que yo voy a tratar de soportarlo. Pero es el como momento pueda. de que entienda un poco de la realidad también, Magallanes. No. ¿No? Yo- ¿Le parece que no? Yo la entiendo cada vez que la leo en los diarios y veo otra realidad. Sí, de esa que estamos hablando, del abismal, ¿no? De que está pasando por algo terrible, va a pasar. ¿Y dónde? ¡Ah, qué pregunta que clavé, ¿no? Dejémosla ahí, mejor, dejémosla ahí. ¿Nos vamos al corte, les parece? ¿Algo más para decir? No, después 1, 2, 3 después te al lo corte, cuento. señor director. En un ratito volvemos, que todavía es temprano.